algunas de esas doctrinas que claramente están en la palabra de Dios y que han sido diametralmente cambiadas, violadas, hechas a un lado completamente para poner mandamientos de hombre. Bien sabía Satanás que las sagradas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que hacer a un lado la Biblia. Porque si la Biblia mantenía su lugar como la verdad, como lo enseñó Cristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, como enseñó el apóstol Pablo, os encomiendo a Dios y a su palabra de verdad. Si la Biblia se hubiera mantenido como la única autoridad en la iglesia de Cristo, el diablo no podría haberlos engañado. Pero ¿qué tuvo que hacer? Poner la palabra de los hombres, de los obispos, de los sacerdotes, en lugar de la palabra de Dios. La tradición a la misma altura que la palabra inspirada de Dios. Lo que dicen los sacerdotes y los obispos y los arzobispos y los cardenales y el papa es tan válido como lo que dice la palabra de Dios, y está por encima porque ellos tienen el derecho de interpretarla. Imagínense, poner al hombre en lugar de Dios. Por medio de la palabra fue como Cristo resistió los ataques del tentador. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás, solo delante de Él te postrarás. A cada asalto que el diablo le presentaba, Jesús respondía: escrito está. Esa era la respuesta de Cristo. Escrito está. Para Cristo la autoridad era la palabra de Dios. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás tiene que hacer que los hombres ignoren la santa palabra de Dios. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero sitio, como criaturas. Por consiguiente, hay que esconder o suprimir las enseñanzas de la Biblia, porque si no, no puede lograr su propósito. ¿Cómo va a engañar si la gente leyera la Biblia? Entonces, ¿qué hizo este poder? Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. Concilios de iglesia declararon que los únicos que tenían derecho a leer las escrituras eran los sacerdotes, los obispos, los cardenales. El Papa era el único que podía interpretar las escrituras. El pueblo no tenía derecho a leerlas. Solamente el clero podía leer las escrituras. Y eso, cuando se les antojaba. No se permitía que la gente leyese ni tuviese una Biblia en sus casas. Eran perseguidos, eran confiscadas las Biblias, se quemaban las Biblias. Fue puesta, miren, el concilio de Valencia puso a la Biblia en la lista de libros prohibidos para que el pueblo leyera. La Biblia fue puesta en la lista de los libros prohibidos. Los concilios de la iglesia hacían estas declaraciones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como representante de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la iglesia y sobre los gobiernos del Estado. Una vez hecho a un lado la Biblia, que descubría el error, Satanás hizo lo que se le dio la gana, hizo cuanto quiso y prosperó. La profecía había declarado en Daniel 7:25 que ese cuerno pequeño que iba a surgir de Roma y que iba a echar afuera 3 cuernos para surgir, el papado, iba a pretender tener el derecho de cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25 pensara en cambiar los tiempos y la ley para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos, y para animarles a que aceptasen nominalmente el cristianismo, se introdujo gradualmente, poquito a poco, el culto y la adoración a las imágenes y a las reliquias.
Pero esto es una violación directa del mandamiento de Dios en su santa ley, que dice: no te harás imágenes, no te postrarás delante de las imágenes ni les rendirás culto. Pero ¿cómo hicieron para meter imágenes? Bueno, es que la gente no sabe leer y una imagen les enseña. Es con motivos didácticos, no es para adorarla. Simplemente los cuadros, las imágenes, las hacemos para que la gente pueda tener algo que ver, porque como no saben leer, pues le tenemos que dar las imágenes. Y así poquito a poco se fue introduciendo. Un concilio declaró que las imágenes no eran idolatría, si eran de Cristo, de los ángeles o de los santos. Eso lo pueden ver nuevamente en el apéndice del Conflicto de los Siglos. Dice: las imágenes y los cuadros fueron introducidos al principio en la iglesia no para que fueran adorados, sino para que sirvieran como de libros que facilitaran la tarea de enseñar a los que no sabían leer, o para despertar en otros los sentimientos de devoción. ¿Hasta cuánto sirvió eso? Duró muy poco tiempo el engaño. Ya luego la gente comenzó a adorarlos, porque como eran ignorantes, veían la imagen y se postraban, le rezaban, la adoraban. Por más que dijeran que era para enseñar a la gente, estas imágenes sirvieron no para dirigir las mentes hacia Dios, sino para alejarlos de Él, a la adoración de las cosas creadas. El segundo concilio de Nicea, en el año 787, se convocó para aprobar el culto a las imágenes. Y lo pueden leer en el libro Anales Eclesiásticos, tomo 9. Aquí está citado. El segundo concilio de Nicea aprueba el culto a las imágenes en violación al mandamiento de Dios. ¿Pero qué tuvieron que hacer entonces? Al aprobar el culto a las imágenes, que es algo que viene del paganismo, no del cristianismo ni del pueblo de Dios, del judaísmo, sino directamente del paganismo, el culto a las imágenes. Al aprobar eso, ¿qué tuvieron que hacer? Pues borrar el mandamiento de la ley de Dios. Tuvieron que eliminar el segundo mandamiento de la ley de Dios, que dice: no te harás imágenes. Y entonces, cuando quitan un mandamiento, porque en el catecismo el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo es no jurar su santo nombre en vano. Pero en la Biblia el primero es: al Señor tu Dios adorarás, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Y el segundo es: no te harás imágenes. Y el tercero es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Al quitar el de las imágenes les quedaron 9. Entonces, para encubrir el engaño de haber eliminado un mandamiento, dividieron el 10, el 10º mandamiento, en 2. No codiciarás la mujer de tu prójimo y no codiciarás los bienes ajenos. Lo dividieron en 2, porque si no todo el mundo se iba a dar cuenta que le quitaron un mandamiento. Para dejar los 10 mandamientos como 10, dividieron el 10º en 2 y quitaron el de las imágenes. ¿Por qué lo quitaron? Porque si no, la gente no podía ser engañada. Pero como la gente no leía la Biblia, sino aceptaba lo que decían sus líderes religiosos, que les enseñaron los mandamientos de esa manera, pensaban que estaban guardando los mandamientos y no sabían que al adorar las imágenes estaban violando un mandamiento de la ley de Dios. Pero ahí no termina. El espíritu de concesión con el paganismo, porque esto lo hicieron para que los paganos tuvieran algo, porque los paganos estaban acostumbrados a adorar los dioses y las imágenes y las estatuas de los dioses paganos, y al no tener eso, pues se sentían perdidos en el culto. Entonces le metieron las imágenes de los santos, de Cristo, de los apóstoles, de la Virgen María. Todos los paganos adoraban a una diosa, la diosa de la fertilidad, la diosa del amor, en todos los pueblos paganos. ¿Y ahora quién van a adorar? Bueno, pues vamos a adorar a la Virgen María.
Y les pusieron la imagen de la Virgen María en lugar de la diosa del amor y la fertilidad que ellos estaban acostumbrados. Y así las distintas imágenes. Pero ahí no para la cosa. El diablo lo fue haciendo, poco a poco lo fue introduciendo. El espíritu de concesión con el paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo, obrando por medio de dirigentes inconversos en la iglesia. Satanás atacó directamente la ley de Dios, no solo en el segundo mandamiento, sino en el cuarto mandamiento, que indica la observancia del santo sábado que fue establecido desde la creación del mundo como recordativo de Cristo, como Dios creador y redentor. Satanás atentó contra este mandamiento y trató de echar a un lado lo que le dio por llamar el antiguo sábado judío. ¿Desde cuándo el sábado es judío? En todo caso, los judíos guardaron el sábado porque eran el pueblo de Dios. Pero el sábado viene mucho antes que hubiera ningún judío, desde la creación del mundo. La Biblia dice que en la misma creación del mundo Dios estableció el sábado como día de reposo, lo bendijo y lo santificó. ¿Pero qué sucede? Se lo hace a un lado. ¿Y qué se colocó en su lugar? Escuchen bien. En lugar de ese día que Dios estableció desde la creación del mundo, se coloca el día festivo que los paganos adoraban al Dios Sol. El día domingo, el día del sol, el día pagano, porque los paganos se habían convertido al cristianismo. El emperador romano, que era pagano, ahora era cristiano, pero estaban acostumbrados que el domingo era el día de fiesta y de adoración a los dioses paganos. Pero lo vamos a hacer cristiano al domingo. Miren, no crean que yo me estoy inventando estas historias. La historia lo confirma. Y si no me creen, vayan directamente al documento oficial sobre el Día del Señor que escribió Juan Pablo II. Su encíclica papal, publicada en el mes de julio del año 1998. Se llama Dies Dominis, Día del Señor. Y es una encíclica, una carta pastoral de Juan Pablo II para todos los obispos del mundo, explicando la santidad del domingo y por qué tienen que volver a recuperar el domingo como día del Señor. Y él explica allí, dice, antiguamente, en la antigua ley, era el sábado el día de reposo, pero la iglesia tuvo a bien cambiar la santidad del sábado al domingo en honor de la resurrección de Cristo. ¿Saben lo que dije? Hasta se atreve a decir Juan Pablo II en la encíclica Dies Dominis. Dice, el día que los paganos adoraban al Dios Sol se convirtió ahora en el día de que los cristianos adoran a Cristo por su resurrección en domingo. Así, lisa y llanamente, el día pagano ahora es el día cristiano. Pero ¿con qué autoridad lo cambiaron? ¿Dónde hay un mandamiento de Cristo, de los apóstoles, que digan que se podía cambiar el sábado que el Señor estableció en la creación del mundo, desde el comienzo de la historia de la humanidad? El mismo día que Cristo y los apóstoles guardaron, ¿dónde dice que Cristo lo cambió? Es más, ¿puede Él cambiar su propia ley? ¿Qué dijo Él? No penséis que he venido a abrogar la ley. No he venido a abolirla, sino ¿a qué? A cumplirla. Mientras duren el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Él no vino a cambiarlo. Entonces, ¿quién lo cambió? ¿Con qué autoridad lo cambiaron? Con la misma autoridad que se adjudicaba como representante de Dios en la tierra, como el vicario de Cristo. Yo tengo la autoridad de cambiarlo, porque yo tengo esa autoridad. Este intento al principio no se hizo abiertamente, porque entonces hubiera tenido mucha resistencia, porque es un mandamiento de la ley de Dios. Fue igual que las imágenes, poquito a poco. Dice aquí, en los primeros siglos el verdadero día de reposo, el sábado, se había guardado por todos los cristianos que eran celosos de la honra de Dios y creyendo que su ley era inmutable, respetaban escrupulosamente la santidad de este mandamiento.
Pero Satanás procedió con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin que él se propuso.